Video número 2 de la unidad número 4 para noveno grado, tomando como referencia el libro de Mate. Este es un video de complemento a la semana 1. En esta oportunidad cubriremos 4 clases, las cuales están comprendidas entre la página número 88 a la página número 93. El primer tema es el 1.7, características de la función y igual x al cuadrado, en la página número 88. El ejemplo dice de la siguiente manera: utilizando las gráficas de la función y igual x al cuadrado y y igual menos x al cuadrado, literal A, grafica en el mismo plano las funciones y igual 3x al cuadrado y y igual menos 3x al cuadrado. También 1/3 de x al cuadrado y menos 1/3 de x al cuadrado. Utiliza las que ya graficaste en las clases anteriores. Literal B, si A es cualquier número real excepto 0, es decir, puede ser positivo o negativo, escribe las características de la gráfica de la función y igual a x al cuadrado. Para poder resolver este ejercicio debemos seguir los siguientes pasos. Número 1, construir una tabla de valores para cada función. Número 2, construir un plano cartesiano. El número 3, graficar los pares ordenados. Número 4, unir los puntos. Y por último, número 5, comparar con las demás funciones. Pasamos a la solución de este ejercicio. Acá tenemos una tabla de valores donde asignamos valores a x que van desde menos 3 hasta 3 positivo. Y el resultado de la función, que es y igual x al cuadrado, es elevar al cuadrado el valor de x. En este caso, todo número elevado a una potencia par se vuelve positivo. Así que acá tenemos el resultado de la tabla de valores. Ahora procederemos a graficar cada uno de los puntos. El primero de ellos es: en x tenemos menos 3 y en y tenemos 9 positivo. En este caso acá lo graficamos, menos 3 en x y 9 en el eje de la y. El otro punto a graficar es menos 2 en x y 4 positivo en y. El tercer punto es menos 1 en x y 1 en y. Y el otro punto es en el origen, que es en el 0, 0. Ahora solo graficamos los demás puntos que son un reflejo o que son una simetría con el eje de la y. Ahora que ya graficamos cada uno de los puntos, unimos esos puntos y nos queda como resultado una parábola. Ahora vamos a identificar cada una de las características de esta parábola o de esta función. Acá tenemos que en efecto es una parábola que abre hacia arriba, pasa por el origen del punto 0, 0 y que también el eje de simetría es el eje de la y que también en este caso es una parábola que siempre va a abrir hacia arriba. Estas son las características principales de esta función, la cual es y igual x al cuadrado. Ahora pasamos a graficar la función y igual menos x al cuadrado. Acá tenemos siempre la tabla de valores, que es prácticamente parecida a la anterior, solo cambian los signos. Siempre asignamos valores a x, en este caso siempre desde menos 3 hasta 3 positivo, obteniendo el cuadrado de lo que es el valor asignado a x, con la diferencia que ahora son negativos. Entonces pasamos a graficar la función. En este caso el primer punto es menos 3 en x y menos 9 en y. Entonces nos sale hacia abajo el primer punto, el segundo es menos 2, menos 4. Aplicamos el segundo punto. El tercer punto es menos 1 en x y menos 1 en y. Acá ya está graficado el punto 0, 0, pasa por el origen. Y de ahí graficamos lo que son los otros puntos, que son una simetría con el eje de la y. Ahora pasamos a trazar, a unir esos puntos y nuevamente podemos identificar las características de esta función o de esta gráfica. Siempre es una parábola, solo que con la diferencia al gráfico anterior es que esta parábola abre hacia abajo. Pasan por el origen, que es el 0, 0, y también vuelve a tener el mismo eje de simetría, que es el eje de la y la diferencia notable es que esta función, al ser negativa, abre hacia abajo. Entonces, en conclusión, es una función contraria a la gráfica donde teníamos los valores positivos. Ahora vamos a pasar a hacer un análisis y una comparación entre estas dos funciones. Acá tenemos nuevamente la tabla de valores de las dos funciones. Acá tenemos graficada lo que es la función y igual x al cuadrado. Acá vemos que es positiva, que abre hacia arriba, y y igual menos x al cuadrado, que abre hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos identificar las características? Siempre notamos que son parábolas las dos, que las dos parábolas o las dos funciones pasan por el origen, que es el 0, 0, que tienen un eje de simetría, que es el eje de la y. También podemos notar
que son una reflexión. En este caso tenemos la función principal que abre hacia arriba y acá tenemos la otra función que es una función contraria que abre hacia abajo. Entonces hacen una reflexión perfecta. Y también podemos notar nuevamente el eje de simetría, que es el eje de la Y. Y también, por último, la característica notable es que son funciones contrarias. Prácticamente son similares, solo que una abre hacia arriba, la que es positiva, y la que es negativa abre hacia abajo. De esta manera hemos podido hacer algunas características de estas dos funciones. Ahora pasamos a resolver el literal B, que dice de la siguiente manera. Si A es cualquier número real excepto 0, es decir, que puede ser tanto positivo como negativo, escribe las características de la gráfica de la función y igual a ax al cuadrado. Voy a hacer notar aquí la función principal, la cual es y igual a x al cuadrado. También notamos que hay una función graficada de color verde que corresponde a 1/3 de x. También vemos acá otra función de color azul que es la y igual a 3x al cuadrado. Y acá en esta parte de abajo, haciendo una reflexión, tenemos graficadas las mismas funciones, solo que de manera contraria o con un signo menos. Entonces ahora vamos a pasar a identificar cada una de las características. Notamos nuevamente que todas son parábolas, las tres funciones son parábolas, solo que unas abren hacia arriba, las que son positivas, y otras abren hacia abajo, las que son negativas. Todas pasan por el origen 0, 0, acá podemos notar, todas pasan por este origen. Y también podemos notar nuevamente que el eje de simetría es el eje de la Y. Aparte de eso hay una característica principal, el cual es la número 4, que nos dice que si A es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba. Y en este caso podemos ver valores positivos. El 1/3 de x, el 3 por x al cuadrado y también el y igual a x al cuadrado. Lo que notamos es que son números positivos. En este caso hay que recordar que cuando no hay valor junto a una variable, tiene valor de 1. O en este caso que es la función principal. Entonces el 1/3 está positivo, el 3 es un entero positivo y aquí también tenemos una función positiva. Entonces siempre que tengamos números positivos, la parábola abre hacia arriba. Caso contrario que si A es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Y aquí podemos notar los números negativos en el caso del menos 1/3, menos 3 y acá la función principal también que tenemos menos x al cuadrado. Entonces estas funciones o estas parábolas abren hacia abajo. Y la número 6 nos dice que si el valor absoluto de A es mayor a 1, entonces la parábola se acerca al eje de la Y. Y en efecto acá podemos ver el número 3, que es el número más alto que tenemos. ¿Cuál es la característica principal? Es que entre más alto sea el número, o sea más grande, la parábola se va haciendo más angosta o se va acercando más al eje de la Y. Lo mismo sucede en el caso de la parábola que es la función contraria, que es menos 3x al cuadrado. Notamos que tiene la misma característica, que si el número es más alto, la parábola se va haciendo más angosta o se va acercando al eje de la Y. Caso contrario, si el número es más pequeño o se acerca más a 0. Podemos notar acá el 1/3, que es un número menor a 3, que entre más pequeño sea el número, la parábola se va abriendo. Entonces esa es otra de las características principales. Y lo podemos notar también con las funciones contrarias. En el caso de menos 1/3 es una parábola más abierta, lo mismo que 1/3 positivo. En el caso de 3 positivo notamos que es una parábola que se va haciendo más angosta o se va acercando al eje de la Y. Lo mismo también en la función contraria, que es menos 3x al cuadrado. Entonces de esta manera hemos podido notar las características principales entre estas tres funciones. Ahora pasamos al siguiente tema. Y el tema es el 1.8, variaciones de la función y igual x al cuadrado, parte 1 en la página número 89. Y el ejemplo dice de la siguiente manera. A partir de la gráfica de la función y igual x al cuadrado y de la función y igual a menos x al cuadrado, hay que responder lo siguiente. Literal A. Si el valor de x aumenta de 1 a 2, nos plantea una pregunta: ¿cómo cambia el valor de y
en la función y igual a x al cuadrado y también en la función y igual menos x al cuadrado. Literal B, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, nos plantea otra pregunta: ¿cómo cambia el valor de y en la función y igual a x al cuadrado, en la función y igual x al cuadrado y en la función y igual a menos x al cuadrado? Nuevamente tenemos aquí ya los pasos para poder construir y graficar la función. En este caso vamos a utilizar ya el gráfico, ya que en la clase anterior aprendimos a graficar. Acá tenemos su tabla de valores y acá tenemos la función ya graficada. En el caso del literal A, nos dice de la siguiente manera: si el valor de x aumenta de 1 a 2, acá podemos notar que está el valor de x en 1. Si aumenta a 2, acá estamos siempre en el eje de la y. ¿Cómo cambia el valor de y en la función y igual x al cuadrado y en la función y igual a menos x al cuadrado? Entonces, ¿qué podemos notar? Acá podemos ver el cambio, acá donde está esta flecha azul, que cambia de valores. ¿Qué es lo que sucede? Que aumenta el valor de y de 1 a 4. Entonces el punto que ahora se genera es 2 positivo en x y 4 positivo en y. Entonces, cuando aumenta x de 1 a 2, y aumenta de 1 a 4, dando paso a un nuevo punto que es 2,4. Esto sucede en el literal A. Ahora vamos con la otra parte, vamos con la función. En el caso anterior teníamos la función principal que abría hacia arriba, ahora tenemos la función que abre hacia abajo, que es una función contraria a la anterior. Entonces ahora nos dice que si cambia esos valores, siempre estamos en esta parte positiva que va a cambiar de 1 y ahora cambia a 2, sucede lo mismo. Es un movimiento similar, solo que ahora lo hace en diferente eje. Entonces, ¿qué podemos concluir en este caso? Que aumenta en el eje de la y, de menos 1 aumenta a menos 4, dando paso así a un nuevo punto, el cual es 2 positivo, menos 4. Entonces, de esta manera hemos podido identificar qué sucede cuando cambian los valores, tanto en el eje de las x, también cambia en el eje de la y. Entonces es así como nosotros vamos a hacer estas evaluaciones y estas comparaciones en relación a las variaciones en los datos de las funciones. Ahora pasamos al tema 1.9. Variaciones de la función y igual x al cuadrado en su parte número 2, página número 90. Acá el ejemplo nos dice de la siguiente manera: en la función y igual 2x al cuadrado, si el valor de x se encuentra entre menos 1 y 2 positivo, nos plantea una pregunta: ¿entre cuáles números se encuentra y? Aquí vamos a evaluar otras condiciones y otros movimientos que se generan en el plano. Entonces vamos a graficar la función primeramente. Tenemos la tabla de valores. En este caso vamos a asignar valores a x desde menos 2 hasta 2 positivo. Acá la diferencia en el caso de la función es que al elevar x al cuadrado lo vamos a multiplicar por 2. En este caso 2 menos 2 al cuadrado es 4 y al multiplicarlo por 2 es 8. En este caso menos 1 al cuadrado es 1 positivo y al multiplicarlo por 2 se vuelve 2. Y acá tenemos pues los mismos valores en el caso de los pares ordenados siguientes. Entonces, habiendo encontrado ya esta tabla de valores, pasamos a graficar la función en el plano. Acá nos da una ayuda y nos dice el libro: utiliza la gráfica de y igual a menos 2x al cuadrado. Pero en este caso la vamos a construir porque he estado tomando ahora la construcción de las funciones, ya que en el video anterior utilicé el software GeoGebra. Sin embargo, sé que no todos tienen acceso a ello. Por eso ahora estoy graficando directamente con animaciones desde acá, desde el propio escenario de trabajo. Bien, entonces vamos a graficar estos puntos. Acá nos dice menos 2 en X y 8 en Y. Entonces acá tenemos menos 2 en X y 8 en Y. Ahora nos dice menos 1 en X y 2 en Y. Acá el punto que pasa por el origen 0, 0. Y después graficamos los puntos que son una simetría en el eje de la Y. Ya que tenemos esos puntos, ahora hacemos el trazo y tenemos nuevamente una parábola. Ahora leemos nuevamente la información para poder contestar lo que nos pide el ejercicio. Y dice: en la función y igual 2x al cuadrado, si el valor de x se encuentra entre menos 1 y 2, tenemos una pregunta: ¿entre cuáles números se encuentra
Y. Acá está marcado con un cuadro rojo lo que necesitamos evaluar. Entonces nos ubicamos acá en el eje de las X y encontramos estos valores. En este caso nos dice que se encuentre entre menos 1 y 2 positivo. Ya hemos identificado dónde está este rango de valores. Ahora nos pide entre cuáles números se encuentra Y. Entonces podemos notar que al seccionar entre menos 1 y 2 positivo, los valores que adopta Y es desde 1 positivo hasta 8. Entonces, ¿qué características presenta? Podemos observar lo siguiente. El valor mínimo que toma Y es 0. Y aquí podemos notarlo en la parábola. Y también el valor máximo que adopta es 8. Entonces, de esta manera hemos podido identificar y hemos podido graficar no solo la función, sino identificar que cuando X adopta el valor menos 1 y 2 positivo, el valor que adopta Y es, el mínimo es 0 y el máximo es 8. Entonces, de esta manera como nosotros vamos a resolver estos ejercicios cuando vamos a encontrar valores estableciendo un rango en el eje de las X, también evaluando el eje de la Y. Ahora pasamos al siguiente tema, el cual es el 2.1, función Y igual a X al cuadrado más C, donde C es mayor que 0 en la página número 93. Y el ejemplo dice de la siguiente manera: a partir de la gráfica Y igual a X al cuadrado, literal A, completa la tabla y grafica la función Y igual X al cuadrado más 2. Acá tenemos una ayuda que nos dice la gráfica de Y igual a X al cuadrado más 2 es una parábola. Y aquí tenemos el ejemplo de una gráfica que ya hemos realizado con anterioridad. Y acá nos dice literal B cuál es la similitud y la diferencia entre las gráficas, en este caso la gráfica principal que ya tenemos y la nueva gráfica que es la función Y igual a X al cuadrado más 2. Y literal C, describe con tus palabras qué le ocurre a la gráfica de la función Y igual a X al cuadrado para obtener Y igual X al cuadrado más 2. Entonces pasamos a completar estos valores, pero acá en esta función, que es la nueva que vamos a graficar aquí, nos pide que a este valor que ya conocemos aquí le sumemos 2. Por eso en este caso el 4 se convierte en 6, el 1 se convierte en 3, el 0, 2, y nuevamente estos datos se repiten. Pasamos a graficar la función en base a esta tabla de valores. Voy a pasar rápido ya porque esta es una función que hemos graficado, que es la función principal, que es Y igual a X al cuadrado. Acá los puntos con su simetría en el eje de las Y. Y trazamos la parábola, que es la función principal. Y ahora sí vamos a colocar los puntos de la nueva función, que es Y igual a X al cuadrado más 2. En este caso nos dice que cuando X vale menos 2, Y vale 6. Entonces ya tenemos menos 2 y acá tenemos este punto verde que es 6. El otro punto es menos 1 en X y 3 en Y. Menos 1 en X y 3 en Y. Ahora el punto siguiente es 0 y 2. 0 en X y 2 en Y. Graficamos los puntos que hacen la simetría con el eje de la Y y hacemos la unión para poder identificar que también es una parábola. Entonces, ¿cómo podemos identificar las características? Acá notamos primeramente que las dos son parábolas y que abren hacia arriba y que siguen manteniendo como eje de simetría el eje de la Y. Podemos notar que no coinciden en ningún punto. Aparte de eso, la función principal pasa por el origen 0, 0. Y en el caso de la función 2, que es Y igual a X al cuadrado más 2, está 2 unidades más hacia arriba. Entonces, al sumar valores a esta función, podemos notar que el comportamiento de la parábola cambia, aunque sigue teniendo algunas características similares. Abren hacia arriba las dos son parábolas, pero podemos notar que también hay diferencias en estas funciones. Entonces es así como vamos a resolver estos ejercicios que son más de análisis y también de tener cuidado a la hora de graficar estas funciones. Ahora acá tenemos unos ejercicios que hay que resolverlos correctamente, los que están entre la página número 88 y la página número 93. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Hasta entonces.